Bueno, lo que vamos a hacer hoy es dar inicio a esta tercera conferencia neuroinformativa sobre un tema realmente muy complejo, sobre todo por la repercusión que tiene en el entorno familiar. Estamos hablando pues de las demencias frontotemporales, las terceras en frecuencia dentro del grupo de las demencias, y para comentarnos el tema de forma amplia y práctica, hoy tenemos con nosotros al doctor César Castejón, neurólogo, y a Nacho Álvarez, psicólogo, ambos miembros pues de nuestro equipo de la unidad de neurodegenerativas. Os dejo con ellos porque posiblemente van a explicarnos cosas francamente muy interesantes. Empezará Nacho Álvarez, que será el que dará principio a estos conceptos. Bueno, pues nada, muchas gracias al doctor Aguilar por la invitación a hacer esta charla y a todo el SAR por la disposición y el lugar y permitir hacer esto, que yo creo que al final es importante dar información no solamente en la consulta, sino formar a las familias, formar a los propios expertos a veces, ¿no? En según qué cosas. Bueno, entonces empezaremos hablando sobre la demencia frontotemporal, en la cual encontramos alteraciones del lenguaje, pero también de la conducta, principalmente. Para comenzar, hablaremos de qué es la demencia, porque lo hemos oído muchas veces, pero ¿cómo podríamos definirla, no? La demencia, según los criterios del DSM-4, sería cualquier deterioro de al menos dos capacidades cognitivas. En este caso tendría que ser la memoria más otra, que podría ser el lenguaje o las funciones ejecutivas, por ejemplo. Y este deterioro ha de ser suficientemente grave como para que nos afecte en el día a día, a la hora de llevar a cabo actividades en el día a día. Por otro lado, quizá la que más podáis conocer, sobre la que más hayáis oído hablar, sea la demencia de tipo Alzheimer, ¿vale? En este caso he querido hacer una pequeña comparación entre la demencia frontotemporal y la demencia tipo Alzheimer para que veamos un poco que no son tan similares, no todas las demencias son iguales, ni mucho menos. En el caso de la demencia frontotemporal, la edad de inicio normalmente es en gente más jóvenes, es decir, normalmente estamos hablando de menores de 65 años, mientras que en la enfermedad de Alzheimer normalmente encontramos que la edad de inicio es en mayores de 65 años. Además, la evolución, el curso de la enfermedad, suele ser bastante más rápido en la demencia frontotemporal que no en la enfermedad de Alzheimer, aunque esto puede variar en función de la edad de inicio, etc., pero normalmente suele ser esta la diferencia. Además, en la demencia frontotemporal encontramos como síntoma principal que tenemos una alteración en la conducta, en el comportamiento. Estos trastornos de conducta son bastante llamativos y es lo que podríamos considerar como síntoma principal en el que la suele definir, mientras que en el Alzheimer estamos hablando de que normalmente el problema principal que encontramos son problemas de memoria, ¿vale? Sin embargo, en ambas la afectación al final es un deterioro tanto funcional como cognitivo de muchas de las funciones, es decir, atención, memoria, lenguaje, como decía antes. Centrándonos en la demencia frontotemporal, podemos hablar que es un tipo de demencia que está caracterizado por lo que decíamos, el trastorno de conducta de forma más acusada, pero además un deterioro cognitivo en otros dominios. Y además que es la tercera causa de demencia en España, y si nos centramos en menores de 65 años sería la segunda causa de demencia por detrás del Alzheimer, en número de casos, evidentemente. ¿Dónde podemos encontrar la demencia frontotemporal? ¿En qué zonas del cerebro se ven más afectadas? Pues evidentemente el lóbulo frontal, que sería toda la parte delantera de nuestro cerebro.
en múltiples formas, múltiples zonas diferentes que tiene el lóbulo frontal que se podrían ver afectadas y que generalmente es la parte más, que de forma más importante se encarga de todo el control de la conducta y del comportamiento. De ahí que esta demencia se caracterice por problemas de conducta principalmente. Pero además tenemos la afectación del lóbulo temporal, que estaría aquí en los laterales, y que es donde se encuentran las áreas del lenguaje y de la memoria. Y también estas se ven afectadas. Por otro lado, también el hipocampo, que sería la puerta de entrada a la memoria, es donde todo entra para ser almacenado, con lo cual es una parte muy importante de nuestro cerebro. Y también la amígdala, que se encargaría principalmente de la regulación de emociones, pero también de las conductas. Bueno, pues vamos a caracterizar un poco esta demencia frontotemporal. ¿Qué síntomas nos podemos encontrar o qué dificultades nos podemos encontrar? A nivel de conducta, principalmente nos podemos encontrar trastornos que podrían ser afectivos o del carácter, gente que está más irritable, cambios en la personalidad, cambios en el humor, falta de motivación, con ánimos bajos. Por otro lado, en la cognición tendremos una alteración de las funciones cognitivas, como puede ser la atención, la percepción de las cosas, la memoria, la capacidad para recordar cosas, y después, también el lenguaje y también funciones ejecutivas, que podemos desglosarlas como pues, resolución de problemas o razonamiento abstracto. Además de otras, estas son algunas. Y después, además, también nos encontramos, ya que hay una parte en el lóbulo frontal que se encarga del control de los movimientos, también podemos encontrar dificultades en la marcha o en el control de los movimientos. Estos son solamente algunos de las dificultades que podemos encontrar, pero hay muchas otras. Cuando nos encontramos con varios de estos síntomas agrupados y que, digamos, tirarían todos hacia un lado, como pueden ser disminución de la actividad, dificultades en el habla, en el lenguaje, o dejan de tener iniciativa, hay disminución de la actividad sexual y hay depresión, podríamos decir que la persona presenta un síndrome pseudodepresivo. La persona realmente no tiene una depresión, pero debido a todos estos síntomas que nos encontramos, que son producidos por la enfermedad y por la localización del daño, pues se daría en todo este conjunto que conformaría un síndrome pseudodepresivo. Por otro lado, si nos vamos al otro extremo, tendríamos el síndrome de pseudopsicópata, que podríamos llamar, en el cual la persona está mucho más inquieta, mucho más irritable, impulsivo, adquiere adicciones a cosas que nos parecen increíbles, pero las adquieren, están mucho más hiperactivos, aumento de la sexualidad, aumento del hambre, se pueden poner a comer descontroladamente, desinhibición y otros problemas. Al margen de estos síndromes que hemos podido caracterizar un poco más concretamente, hay otros síntomas que podemos encontrar, como son conductas de imitación de las personas que tienen delante o conductas estereotipadas, que no tienen capacidad de juzgar cosas o de crítica, que son inflexibles a cambios o ante situaciones nuevas, que dejan de tener interés en su aspecto personal o en su higiene, y que tienen pues, todo el tema de distanciamiento emocional con pérdida de empatía o con ansiedad, con hipocondría, ¿de acuerdo? Pues bien, hemos caracterizado un poco la enfermedad, ahora vamos a ver de qué formas se puede presentar la enfermedad, en qué formas nos las podemos encontrar. Pues principalmente hay tres. La primera sería la variante más frontal conductual, que es todos estos síntomas de trastornos del comportamiento que hemos estado hablando, y que además es la más frecuente. Se da en el 90% de los casos de demencia frontotemporal, se da esta variante, esta opción de la enfermedad. Además es más frecuente en hombres y tiene una progresión muy rápida. Se caracteriza principalmente pues por la alteración en la conducta, en la regulación de las emociones, en los cambios en la motivación y en los cambios en la personalidad.
Y tenemos 3 subtipos que se constituyen en función de la zona que está prevalentemente afectada en el cerebro. Dentro del lóbulo frontal hay diferentes zonas, que en este caso serían la dorsolateral, la orbitomedial y la mesiofrontal, que en función de qué zona estaría principalmente más deteriorada, pues lo que nos dará serán unos tipos de síntomas u otros. Y por esto que podemos hablar de estos 3 subtipos. Por otro lado, ya que estas charlas van enfocadas también a problemas en el lenguaje, pues tenemos esta variante de la enfermedad que se caracterizaría por una afasia no fluente. Se da más frecuentemente en mujeres y en esta variante de la enfermedad tenemos que las personas tienen una importante alteración en el lenguaje, pero en el lenguaje expresivo, es decir, en la producción de un discurso, en la producción del lenguaje, y sin embargo tienen una buena capacidad de comprensión de lo que se les dice. Para que consideremos que esta variante está activa, tenemos que ver que esta alteración del lenguaje sea el principal déficit en los 2 primeros años de evolución de la enfermedad. ¿Vale? Tenemos 2 subtipos. La variante de la afasia no fluente agramatical, en la cual hay problemas en el lenguaje, en el discurso, y es no fluente, es decir, no es un discurso seguido, rápido, normal, sino que sencillamente ha perdido la gramática, ha perdido la construcción de las frases, con lo cual el discurso va a ser casi imposible que salga de forma fluida. En el otro caso, en la afasia logopénica, que tiene este nombre, lo que tenemos es un problema de anomia en la evocación, de incapacidad o de dificultad para denominar objetos, ¿vale? De forma libre. Sin embargo, estas personas, cuando se les dan una pista, pueden llegar a denominar ese objeto que tienen delante, con lo cual el contenido no está perdido, sino que hay un problema en la evocación, por este problema que estamos hablando en general de la expresión, de la producción oral del lenguaje. La variante semántica sería un poco lo opuesto, es decir, es más frecuente en hombres, pero empieza con una localización más posterior. Empezaría prevalentemente en la zona temporal, más que en la frontal, que se encargaría. En la zona temporal tendríamos todo el tema más del lenguaje en sí, del contenido semántico o del contenido de significado de la información que conocemos, y además también la comprensión de lo que nos cuentan. Si perdemos el significado de algo, difícilmente vamos a poder comprender lo que nos dicen. Y además estas personas tienen problemas para denominar objetos, pero no mejoran cuando se les da una pista, porque sencillamente no acceden o han perdido este contenido. No es como los otros que lo tienen, pero tienen un problema para acceder. Estos sencillamente no pueden evocarlo, ni aunque sea con pistas, porque no logran acceder o han perdido este contenido, este significado de las cosas. Ya hemos caracterizado un poco toda la enfermedad, qué síntomas tiene, qué opciones tenemos en qué formas nos las podemos encontrar. Pues bien, ¿cómo podemos tratar a estas personas? ¿Cómo podemos actuar? Tenemos el tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? Que después el doctor Castejón seguro que nos hablará muy extensamente de ello. Y por otro lado tenemos el tratamiento no farmacológico, que será en el que me voy a centrar yo, que consistiría en la estimulación cognitiva y además en la formación y en la ayuda a las familias, porque no todo es centrarse en el paciente, sino que al final hay una familia detrás que tiene que cuidar a la persona y que tiene que saber qué le pasa, por qué le pasa, qué le va a pasar, qué no le va a pasar y cómo lo puede llevar esto, ¿no? Pues bien, la estimulación cognitiva, ¿qué es? Serían las actividades, las estrategias que se le da tanto a la familia como al propio paciente, que están enfocadas o tienen el objetivo de mantener las capacidades de esta persona. Es decir, de que el deterioro cognitivo que tiene, a pesar de que probablemente avance lo más lentamente posible o pueda mantenerse durante un cierto tiempo sin bajar, durante un cierto tiempo estable, es decir, alargar el proceso de la enfermedad.
¿Dónde se puede llevar a cabo esta estimulación cognitiva? Pues en centros asistenciales, en hospitales de día, en centros que son especializados para hacer estimulación o rehabilitación, e incluso en el domicilio propio, siempre que el cuidador, es decir, el familiar o el cuidador que se encarga de esta persona, esté formado en lo que tiene que hacer y esté motivado para hacerlo. La estimulación puede ser perfectamente en el domicilio propio, no hace falta ir a centros especializados. ¿En qué consiste esto de la estimulación cognitiva? Pues consiste en el mantenimiento de las personas en su más alto nivel posible. Es decir, lo que pretendemos es que las personas se mantengan en un alto nivel, lo que os decía, durante el mayor tiempo posible, y así podremos contribuir a que la persona tenga la mayor independencia posible, tanto física como intelectual y como emocional. Y además esto, evidentemente, le dará la posibilidad de ser mucho más autónomo, de convivir en su ambiente, en su sociedad, de forma más óptima y, en general, de aumentar la calidad de vida de la persona, que al final es en lo que tendría que ser nuestro objetivo principal. ¿Por qué puede funcionar esto de la estimulación? Pues bien, tenemos una cosa llamada neuroplasticidad, que sería la posibilidad que nos da el cerebro de que cuando una zona, una región se daña, cuando tenemos un deterioro, por lo que sea, tenemos neuronas que se pueden ir modificando, se pueden ir cambiando de lugar, pueden ir adquiriendo nuevas funciones. Entonces, en este caso, con lo que jugaríamos sería con que, aunque hayamos perdido neuronas en una zona del cerebro por una lesión o por la propia demencia, podemos hacer que otras neuronas de otra parte del cerebro adquieran la función que tenían esas anteriores, con lo cual no perdemos esa función y podemos seguir usándola en nuestro día a día. Además, tenemos el concepto de reserva cognitiva, que sería una especie de escudo que tendría en principio la gente que ha podido gozar de una mayor educación o que durante su vida ha tenido un estatus socioeconómico, digamos, que le ha permitido estar activo, que le ha permitido adquirir conocimientos, ¿vale? Esto lo que nos hace es desarrollar más neuronas a lo largo de nuestra vida, con lo cual tenemos más neuronas que la enfermedad tiene que acabar con ellas. Si tenemos más, evidentemente nos protege más. La enfermedad va a ser mucho más lenta y menos incipiente. Aquí tenemos un ejemplo de estimulación cognitiva, un ejercicio. En este caso, lo que pretenderíamos trabajar sería, de forma principal, las funciones cognitivas y, más concretamente, la planificación de una situación, la solución de problemas o la planificación. En este caso, lo que se le pide a la persona es que ordene todos estos pasos de forma lógica si quiere ir a cenar, para poder ir a cenar en un restaurante. ¿Cuáles son los pasos que tendría que dar? Y tendría que ordenarlos. Aquí tenemos un ejemplo de ejercicio que estimularía la atención y en el cual de lo que se trata es de que la persona sencillamente una con una línea los meses del año por orden. Están desordenados, tiene que ordenarlos por orden. Aquí intentaríamos trabajar el lenguaje y lo que nos encontramos son unas palabras que están desordenadas y las cuales tenemos que ordenarlas de forma lógica para formar una frase con sentido. ¿Vale? En general, estos ejercicios se pueden dar como fichas separadas, se pueden dar como libros, como en este caso tenemos aquí dos ejemplos de libros, de cuadernillos, que lo que hacen es intentar aunar un poco fichas, ejercicios que sean variados, que intenten trabajar varias funciones diferentes, como la atención, la memoria, el lenguaje y otras áreas cognitivas, y que están enfocadas a personas que tienen o deterioro cognitivo leve o demencia leve. Estos ejercicios, como decía antes, se pueden hacer en casa, se pueden hacer estos libros en casa, pero siempre bajo la supervisión de un cuidador, porque siempre la persona no va a saber cómo resolverlo, puede necesitar de ayuda o puede sencillamente pasar de ello y pasar al siguiente ejercicio. No, hay que estar con ellos para que trabajen. Entonces, esto lo que me lleva es a la idea, al concepto de que la estimulación cognitiva, de la única forma que funciona, es si se hace de forma constante. Si no,
no tiene utilidad, no sirve. No voy a decir que estamos perdiendo el tiempo, pero más o menos. Entonces lo que se pretende es que con estos ejercicios, con estas fichas, intentemos constituir una rutina en la persona, constituir un hábito de trabajo, porque si no está acostumbrada a ello, probablemente se lo dices un día y va a decir, pues mira, no me apetece, lo que sea. Sin embargo, si forma parte de su rutina, es mucho más fácil que lo haga. Y esto lo que nos permite es lograr nuestro objetivo principal, que es que sea constante. Si forma parte de su rutina, va a ser constante y esto va a hacer que la estimulación cognitiva pueda dar frutos. Además, nos permite mantener activa a la persona en general. En esta demencia, por ejemplo, puedes encontrarte casos en los que la persona esté deprimida, la persona esté baja de ánimos, baja de motivación, no quiere hacer nada, apatía. Y esto la mantiene activa, que ya nos va bien. Y además también la podemos enfocar, ya que en esta demencia nos encontramos con estos problemas de conducta, de comportamiento tan importantes, lo podemos hacer tanto para llenar horas vacías como una herramienta de rescate. Es decir, si nosotros nos encontramos con que la persona en un momento dado está demasiado agitada, está demasiado nerviosa, no sabemos qué hacer con ella, con independencia del síntoma o de lo que esté haciendo, ¿vale? Simplemente nosotros hemos detectado que está más agitado de lo normal. Pues ¿qué hacemos? Le podremos poner a hacer unos ejercicios, unas fichas, lo distraemos y a nosotros nos sirve como una herramienta de rescate. Quizá nos sería mucho más difícil afrontar el problema real en sí que simplemente distraerlo y al cabo de un rato probablemente se le haya pasado. ¿Sí? Hay otros tipos de estimulación cognitiva, otros tipos de terapia. Hay la técnica de orientación a la realidad, hay la musicoterapia, aquí vemos una señora que está escuchando música. Se ha demostrado que la música, solo por el hecho de escuchar música, que tenga contenido emocional, es decir, que sean canciones que para la persona hayan significado algo durante su vida, esto provoca una estimulación cognitiva tremenda en la persona. La psicoterapia también, y la estimulación mediante ordenador, que vendría a ser un poco como los ejercicios estos que os he estado diciendo, que podrían ser en lápiz y papel, pues pero mediante ordenador. En general, o como primeras conclusiones, con esta estimulación cognitiva lo que pretendemos principalmente es entrenar los procesos cognitivos, entrenar la memoria, entrenar las funciones ejecutivas, que además puedan aprender estrategias que compensen estas dificultades que encuentran en el día a día, porque no solamente es hacer fichas, sino que se les pueden dar estrategias o pautas, entonces pueden aprender y compensar estas dificultades que tienen debido a la enfermedad. Pero además, como es lógico, si la persona empieza a hacer ejercicios y se ve bien y ve que responde y ve que puede hacer más cosas, pues evidentemente va a mejorar la autoestima y va a dar una sensación de bienestar. La persona probablemente esté más contenta y esté más tranquila. Y además, pues como decía, ¿no?, como herramienta de rescate, pues nos puede permitir reducir la presencia de estos problemas en el comportamiento, y esto a su vez nos lleva a que la persona, si no está tan alterada, si no tiene todos estos problemas, pues va a poder socializarse en su ambiente mucho mejor, ¿no? Todo esto, pues como decía al principio, nos lleva a que el deterioro pueda ser más lento y en general que podamos dar a la persona una mejor calidad de vida. ¿Con qué nos tenemos que ir para casa? Pues que la demencia frontotemporal tiene un inicio que es más en personas jóvenes, pero además es un inicio rápido. Y además tiene un avance rápido, es decir, es una enfermedad que progresa muy rápidamente, desde cuando se descubre hasta el momento del fallecimiento. Pese a ser diferente, nos podemos encontrar, y no nos extrañe, que en algunos momentos vayamos al médico y nos dé un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué puede pasar esto? Porque, como hemos visto, hay muchas variantes y formas en las que la enfermedad puede comenzar. En una de estas es en la que es más posterior y en la que nos encontramos problemas de memoria, de primera mano. Esto se puede confundir perfectamente con una enfermedad de Alzheimer y luego que luego la enfermedad avance y que el diagnóstico cambie. Como vemos, es una enfermedad que tiene una combinación variable del trastorno del comportamiento de la conducta y además añadido los déficits cognitivos, y que tiene diferentes formas de aparición según la zona que esté más afectada al principio. Luego se van afectando un poco todas las zonas.
Por otro lado, tenemos que tener claro que la demencia frontotemporal, si no es la más difícil, es de las más difíciles con las que convivir dentro de las demencias, debido a todos estos problemas que hemos ido mencionando. Que necesita de una atención continua, no es como otras demencias que no lo necesitan tanto, que hay veces que la persona está tranquila y no sabemos cómo la persona va a salir, cómo va a reaccionar. Necesitamos de una atención mucho más continua. Fundamental, comprender que lo que hace la persona lo hace por su enfermedad, no lo hace para fastidiarnos, no lo hace porque ese día se ha levantado gracioso, no, lo hace porque es debido a su enfermedad. Que se pueden suavizar los síntomas y ralentizar la evolución, tanto con el tratamiento farmacológico como con la estimulación cognitiva y el control por parte de la familia y por parte del médico. Y lo que decía antes, la estimulación cognitiva tiene que ser constante, si no, los resultados son mucho más complicados es mucho más complicado de que lleguen. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por su atención y ahora les dejo con el doctor Castejón, que les continuará hablando. Os agradezco a todos vuestra presencia aquí. Bueno, hay en especial una persona que me hace especial ilusión que esté aquí, pero bueno, digamos que no voy a decir nada, luego probablemente se lo diré en privado. Quiero empezar a deciros, estas son unas demencias, como todas las demencias, el inicio del estudio es a principios del siglo, a finales del siglo XIX. Han ido creciendo las demencias frontotemporales, las degeneraciones lobales frontotemporales, a la sombra o bajo el paraguas de una enfermedad mucho más prevalente, que es la enfermedad de Alzheimer, y que los avances que se han producido en esta enfermedad, que tiene muchos más pacientes afectados y que es por tanto un problema de salud más acuciante, tanto por la carga social como por la carga económica, pues nos han ayudado mucho en el conocimiento de esta enfermedad. También es verdad que algunos de los descubrimientos que se han hecho en las enfermedades, en las degeneraciones lobales frontotemporales, han ayudado a aclarar conceptos en la enfermedad de Alzheimer. Cuando Nacho ha dicho antes que yo iba a hablar extensamente del tratamiento farmacológico, he sentido una cierta desazón, puesto que tratamiento farmacológico no es que tengamos un tratamiento farmacológico específico para estas enfermedades, no es como la enfermedad de Alzheimer, que tenemos un tratamiento sintomático específico para la pérdida de memoria. En estas enfermedades lo que tenemos son tratamientos sintomáticos para los cuadros conductuales o tratamientos no farmacológicos que sirven para intentar ralentizar su evolución ya de por sí más rápida, como ha dicho Nacho. Entonces, voy a intentar ser lo más rápido posible. Es un campo tremendamente complejo y que desde el año 1998 ha ganado todavía más en complejidad, no solo en la complejidad de tratar a los pacientes o de convivir con ellos, sino en la complejidad de el estudio y de su clasificación etiológica por sus causas o incluso por su manifestación clínica. No son enfermedades que llevan un curso más o menos evolutivo, digamos, esperable o coherente, que si empiezan con una alteración cognitiva acaban con una alteración cognitiva. No. Estas enfermedades pueden empezar con una alteración cognitiva o de conducta y pueden acabar con una alteración de la marcha o con una enfermedad de motoneurona, con una alteración en la fuerza, con una pérdida de fuerza, con una esclerosis lateral amiotrófica, o al revés, pueden empezar siendo una enfermedad puramente motriz, de falta de coordinación, y acabar siendo una enfermedad, acabar siendo una demencia. De hecho, casi todas son así. De la variante conductual es la que menos evolutividad tiene. Las otras, hay quien propone que si no evolucionan y no presentan otras clínicas que no sean la del lenguaje o que no sean la clínica motora, no son demencias frontotemporales. O sea, necesitan evolucionar en su diagnóstico, con lo cual es un diagnóstico evolutivo. Tal vez me estoy avanzando un poco a lo que va a venir después, pero es un diagnóstico que nosotros podemos diagnosticar de 3 cosas al paciente y no nos equivocamos, puesto que tiene 3 síndromes clínicos diferentes. Y en muchos casos, cuando se emite un diagnóstico, se dice:
Diagnóstico primero, pues parálisis supranuclear progresiva. Diagnóstico segundo, demencia, afasia progresiva no fluente o gramatical. Diagnóstico tercero, pues esclerosis lateral amiotrófica. ¿Y cómo puede ser todo esto? Pues porque todo esto depende de estas enfermedades. Las presentaciones clínicas que nosotros nos vamos a encontrar en la consulta, cuando este paciente o los familiares lo que van a apreciar de su familiar cuando empieza a ponerse enfermo, son estas presentaciones clínicas de aquí. La variante frontotemporal, como antes ya se ha hablado, la demencia semántica, la afasia primaria progresiva no fluente o agramatical, la logopénica, el síndrome córtico-basal con la degeneración frontotemporal, la degeneración frontotemporal y parálisis supranuclear progresiva, la degeneración frontotemporal y un parkinsonismo ligado al cromosoma 17 y la degeneración frontotemporal y la enfermedad de motoneurona. La penúltima de esta serie, la que se liga al cromosoma 17, así como os he dicho al principio que bajo el paraguas de la enfermedad de Alzheimer esto ha ido progresando y ha ido creciendo, este es el descubrimiento de una mutación en el cromosoma 17 que afectaba a la proteína tau, que es una de las dos proteínas que se depositan en la enfermedad de Alzheimer, y que solamente ese depósito de esa proteína tau ya causaba daño, ayudó en la investigación de la enfermedad de Alzheimer, porque antes se pensaba que este depósito de proteína tau en los ovillos neurofibrilares en la enfermedad de Alzheimer era simplemente un epifenómeno, es decir, algo que sucede pero que no tiene ninguna ninguna relevancia en el curso clínico. Ahora a partir del 98, cuando se descubre esta mutación, ¿qué se descubre? Que esa proteína anormal hiperfosforilada que se deposita puede ser el único mecanismo de daño en una enfermedad, con lo cual sí causa daño en esta demencia frontotemporal, y además se transmite, porque es una enfermedad autosómica dominante, que se transmite de padres a hijos en un 50%, que tampoco era tan banal o tan inocuo que estuviera en la enfermedad de Alzheimer, sino que es uno de sus mecanismos de daño, no solo el amiloide, sino esto. Todo esto ha conllevado bastantes avances también en la enfermedad de Alzheimer. Aquí lo que vemos es, de una forma gráfica, más o menos, lo que yo he expuesto antes, tanto en la introducción como en esta anterior diapositiva. Hay algunos autores que dicen que este tipo de enfermedades son un abanico, y que en este abanico, bueno, así lo expresan, es un abanico continuo en el que los límites son poco claros, son difusos, que es lo que os he dicho antes de la variabilidad. Entonces, aquí veis que en un lado está la esclerosis lateral amiotrófica y en el otro está la parálisis supranuclear progresiva, que en su forma pura es un cuadro exclusivamente extrapiramidal, que se caracteriza por un parkinsonismo con caídas, por una distonía axial, que se caracteriza, hasta donde pensábamos ahora, solo por un trastorno motor. Hoy sabemos que, lejos de esto, la parálisis supranuclear progresiva, que es esta diapositiva resume toda la charla prácticamente. Entonces, es una enfermedad que en su forma pura es una taupatía, es una alteración por depósito de la proteína tau. Entonces, es de estas enfermedades que empieza siendo un trastorno motor y prácticamente siempre tiene que acabar con un trastorno de demencia, pasando antes por un trastorno del lenguaje, por una afasia progresiva no fluente. Típicamente es así. Si no existe esa evolución, debemos replantearnos el diagnóstico. En el otro lado está la esclerosis lateral amiotrófica, que es a los que suene hubo una campaña en internet que era tirarse mójate por la esclerosis lateral amiotrófica, la gente se tiraba encima un cubo de agua helada, ¿no? Pues es esta enfermedad que también hasta hace poco tiempo pensábamos que no conllevaba ninguna afectación cognitiva, y hoy sabemos que la mayor parte de los pacientes con una esclerosis lateral amiotrófica tienen todos una alteración frontal. Luego están la frontotemporal con enfermedad de motoneurona. Esta es, bueno, ya iremos viendo, porque es que realmente esta diapositiva daría para toda la charla y podríamos no tener nada, al final acabar con todo más confuso que no. Lo que sí quiero
no tengo para apuntaros, disculpadme, para apuntar en la diapositiva, pero de las que en principio más tenemos que hablar hoy es de estas tres, de la variante semántica, la variante no fluente agramatical y la variante logopénica. Es un tema bastante arduo, pero bueno, vamos a intentar introducirnos en él. De la variante frontotemporal no voy a decir nada porque, bueno, pues porque no es el ítem que tenemos que tratar hoy aquí, no es lo que tenemos que... si me excedo en el tiempo, que creo que me excederé, por cómo voy, pues y alguien tiene que irse, se va, o si no, pues lo dejo y damos paso a las preguntas y contesto a las preguntas sobre la marcha, ¿no? Aquí repito cosas que ha dicho Nacho, porque Nacho ha sido muy didáctico y muy docente. Yo ya digo que no lo sé. Esta es la menos heredable de todas las formas clínicas. Se caracteriza por una pérdida del significado de las palabras se nos borran y no entendemos qué significan. Es decir, pues le podemos decir, una paciente mía vio un cartel, de las que yo he tenido con demencia semántica, vio un cartel en el que se anunciaba un circo y en ese cartel había un elefante. Y su marido le dice, mira, no sé por qué motivo, se ve que pues de jóvenes, de novios, habían ido a un circo, bueno, algo, no me acuerdo muy bien de cómo era, pero le pregunto, le dijo, mira, elefantes como en tal ocasión, y la paciente, lo primero que, o sea, la primera manifestación que tuvo de la enfermedad, o que recuerda al marido, es, ¿qué es un elefante? ¿Un elefante? ¿Qué es un elefante? No sé lo que es un elefante. La siguiente fue, oye, por favor, pon el aire acondicionado, que hace mucho calor. ¿Aire acondicionado? ¿Qué es el aire acondicionado? Había perdido el significado, fue perdiendo el significado de estas palabras y, bueno, hace tiempo que no la veo, porque se ha mudado a Galicia y entonces, pues ahora no sé exactamente cómo está, ¿no? La anomia es un rasgo característico y existen alteraciones de la conducta, pero mucho menos marcadas que en la variante conductual, y predomina también la dificultad para comprender las palabras. El lenguaje es fluente y de sintaxis correcta, o sea, es decir, las frases están bien construidas, pero les falta significado, es muy difícil que les entendamos. Es bastante frecuente que en algunos casos se inicien con prosopagnosia, dificultad para reconocer las caras. No sé si habéis leído un libro de Oliver Sacks que se titula El hombre que colgó a su mujer del armario o del perchero, porque confundió la cara de su mujer con su sombrero y la intentó colgar. No la colgó, evidentemente, pero Oliver Sacks era un neurólogo divulgador, era porque falleció, un neurólogo divulgador muy, muy importante, inglés, que ha escrito varios libros sobre esto. De hecho, en uno de sus libros se basa la película Despertares de Robert De Niro y, bueno, no me acuerdo cuál era el otro, tengo una cierta anomia, no me acuerdo cuál era el otro protagonista, en el que se narra el inicio del tratamiento con levodopa en pacientes parkinsonianos. No suele haber hiperfagia, pero, bueno, suelen comer menos cosas y hay como un aumento de los caprichos en lo que quieren o no quieren comer. Esta es una enfermedad que, a diferencia de las que os he dicho antes, esta no tiene un diagnóstico muy evolutivo, es decir, su evolución es trastorno del lenguaje, un poco de trastorno de conducta, una demencia cada vez más profunda, hasta que el paciente pues llega a un estadio terminal de su demencia. Pero esta tiene poca variación y es la que tiene la menor heredabilidad, como ya os he dicho antes. Tampoco, esto lo pasamos, porque luego os enseñaré unas imágenes y así vamos un poquito más rápidos. Tampoco tiene una anatomía patológica muy definida. Puede haber tau, puede haber TDP43, puede haber ubiquitina, puede haber muchas cosas. La afasia progresiva no fluente, pues es un trastorno de lenguaje expresivo. El paciente empieza a construir frases cada vez más sencillas y la comprensión de las palabras y la comprensión no lingüística son correctas. Pero si nosotros presentamos al paciente una frase sintácticamente muy compleja o le hacemos una pregunta no fácil, por ejemplo, el león se come al tigre, ¿quién sobrevive? A veces, ya en estadios muy iniciales, el paciente tiene dificultades en la comprensión de esta frase.
¿Mm? Y entonces, no es solo cierto que solo hay una dificultad en el lenguaje expresivo, también en el comprensivo, en el lenguaje comprensivo de frases complejas, empiezan a fallar. La intensidad de los cambios en la conducta son mucho más leves y con la evolución, es lo que os decía antes, aparecen signos extrapiramidales. Paso corto, rigidez, una anteflexión del tronco. No suele aparecer temblor, pero podría aparecer un temblor. Sería un temblor que no sería tan unilateral como la enfermedad de Parkinson, sería más bilateral. Todos los cambios son más bilaterales. Y si en esos 2 o 3 años no aparece este tipo de trastorno del movimiento, hay que desconfiar del diagnóstico. Es decir, a ver si esto no será una afasia progresiva no fluente. No será una taupatía, no será una degeneración lobar frontotemporal, porque como veremos luego, la siguiente no es de este grupo. Ya hemos cambiado de diapositiva. La afasia logopénica no suele ser de este grupo. Entonces, tiene una debilidad intermedia entre la variante conductual y la demencia semántica. Esto lo pasamos. La logopenia es también una afasia no fluente. Las frases suelen ser más cortas y el paciente no está especialmente verborreico, no tiene muchas ganas de hablar. Acabaría mucho antes la presentación de lo que lo hago yo. Su lenguaje suele ser lento y evoca mal las palabras, como decíamos, es decir, no, es incapaz de llegar, tiene el significado dentro, pero no accede a ese significado, no le viene, no sabe. Entonces, cuando le damos una pequeña pista, él accede a la palabra que tiene, porque la forma en la que almacenamos las palabras es muy compleja en nuestro cerebro. Bueno, es muy compleja. Tiene dificultad para repetir frases porque su memoria a corto plazo está afectada, la audioverbal. Se conservan la comprensión de las palabras y las asociaciones semánticas y no suele haber agramatismo. La sintaxis es correcta en estos pacientes. ¿Por qué os decía que en esta enfermedad no estamos delante de una degeneración lobar frontotemporal? Porque la anatomía patológica, el sustrato de esta enfermedad suele ser una amiloidopatía, una enfermedad de Alzheimer. Estas enfermedades neurodegenerativas, hay una cosa que nos han enseñado a lo largo de los años, y es que la lesión no determina la clínica. O sea, es decir, la misma lesión nos puede dar clínicas diferentes, manifestaciones diferentes. Lo que hace o lo que es responsable de la manifestación clínica es la localización de esas mismas lesiones. Es decir, puedo tener una afasia por una enfermedad de Alzheimer que afecta más al lóbulo temporal, o puedo tener una afasia por una taupatía, por una degeneración lobar frontotemporal que afecta también al lóbulo temporal. O sea, es la afectación. De hecho, hay una variante de la enfermedad de Alzheimer. Hay 2 variantes muy interesantes que son más frecuentes en pacientes jóvenes. Una es la variante frontal y la otra es la variante, la que se llama atrofia cortical posterior, que el paciente se siente, una de las primeras manifestaciones es que se pierde. Suelen ser pacientes más jóvenes que la enfermedad de Alzheimer típica, y son pacientes que se pierden en el espacio. ¿Por qué? Porque su afectación es principalmente cortical posterior, occipital, y tienen agnosias visuales. Entonces, pero es la misma enfermedad de Alzheimer. Son las mismas lesiones, sí, pero están en otro sitio. No hay tanta afectación en hipocampo y se van a otro sitio. Esta es una variante de la enfermedad de Alzheimer que no suele tener asociación con la ApoE. La ApoE es el principal factor de riesgo genético de la enfermedad de Alzheimer esporádica. También la afasia progresiva logopénica es más frecuente en pacientes más jóvenes que no la enfermedad de Alzheimer. La degeneración frontotemporal y el síndrome corticobasal. Vale, el síndrome corticobasal antes se englobaba dentro del parkinsonismo atípico. El síndrome como tal puede tener muchas causas, entre ellas una enfermedad de Alzheimer. O sea, fijaros que aquí mezclamos todos los conceptos, pues los mezclamos todos como en una batidora. El parkinsonismo, ¿por qué se caracteriza? Pues porque tiene una distonía, que es una alteración del tono por una contracción a la vez de músculos que hacen cosas contrarias. Es decir, yo para contraer la mano tengo que relajar los extensores y contraer los flexores, pero si a la vez tengo contraídos los flexores y los extensores, la postura de mi mano es una postura anormal. Eso es una distonía. O
Si yo para mirar hacia un lado tengo que relajar unos músculos y contraer otros, o pues un esternocleidomastoideo relajado y el otro contraído. Si los contraigo los dos a la vez, la postura de mi cuello es anormal. Bueno, esto es una distonía. Luego hay una rigidez asimétrica, quiere decir que afecta más a un lado del cuerpo que a otro, y luego hay defectos corticales. Mioclonías son sobresaltos, como esta es una experiencia casi universal, todo el mundo ha tenido mioclonías. Son mioclonías de inducción del sueño, que es cuando uno se está durmiendo y parece que se cae de un árbol y se levanta sobresaltado, que además suelen ser más frecuentes cuando uno más nerviosillo está. Pues esto es una mioclonía. Las mioclonías pueden ser generalizadas o focales o, bueno, de distinto tipo. Hay una apraxia, que es una pérdida de la capacidad de saber hacer cosas que uno sabía hacer. Por ejemplo, pues uno deja de saber escribir, o deja de saber barrer, o deja de saber utilizar un electrodoméstico determinado, no porque se olvide del electrodoméstico, sino porque no sabe cómo hacerlo. Aunque sabe que es una lavadora. Hay distintos tipos de apraxia, pero es muy curioso porque cuando tú exploras una apraxia, a una persona le puedes decir algo que ha hecho muy frecuentemente, pues barrer, por ejemplo. Por favor, imagínese usted que está barriendo, hágame los movimientos, y es incapaz de hacerlo. Le das una escoba y barre. Es decir, o sea, sin el instrumento, que es como si el instrumento catalizara esa capacidad de hacer cosas. Hay defectos sensitivos corticales, por ejemplo, una extinción sensitiva. Tocas en los dos lados del cuerpo y solo nota uno. En cambio, tocas cada lado del cuerpo de modo no simultáneo, sino alternado, y sientes los dos lados. Hay un síndrome de la mano alienígena, es que la mano hace cosas sin que el paciente quiera. Pues, por ejemplo, le puede tocar la cara, cosa que al paciente a veces le asusta. O está la mano en una postura anormal que el paciente no quiere tener. Y luego hay una miniligencia, que puede tener un lado del cuerpo. Ante las caras así de estupor que veo, no es muy frecuente, pero... Y luego esta es una enfermedad que se asocia también a afasia y a trastornos de conducta. Y también es de las que uno debe sospechar que si tiene un síndrome corticobasal diagnosticado y no evoluciona a una afasia progresiva, no será un síndrome corticobasal tampoco. Lo mismo al revés, podemos tener una afasia no fluente al principio que con el tiempo acabe siendo un síndrome corticobasal o una degeneración corticobasal. Algunos casos se heredan de modo autosómico dominante. Os quería decir una cosa que se me ha ido el santo al cielo. Predominan las mutaciones en los genes de la tau y de la progranulina. Así que uno de los primeros casos una degeneración corticobasal se asoció a una afasia progresiva, se describieron en Barcelona. De los primeros casos, también de la PSP, todos estos se describieron en Barcelona. Entonces, no fueron los primeros, pero sí de los primeros casos, de las primeras series de casos se describieron aquí. La parálisis supranautilar progresiva y la degeneración frontotemporal. El cuadro es otro parkinsonismo atípico, como el de antes, en el cual hay una afectación de la mirada, al principio solo la mirada vertical superior y solo voluntaria, porque y el paciente suele entrar en la consulta con unos ojos muy, muy abiertos, como una mirada sorprendida. Hay rigidez, hay caídas de repetición. De hecho, suelen venir los pacientes porque dicen es que me caigo mucho, o porque sus familiares dicen me caigo mucho. Pero como a veces, los familiares dicen se cae mucho. Pero como además también tiene una apatía, un embotamiento emocional y hay una alteración frontal, el paciente muchas veces no le da ninguna importancia y se cae y se hace mucho daño. Pero hoy he tenido una paciente en consulta que ha tenido 31 fracturas por caídas de repetición. 31. ¿Vale? Entonces, no una cada vez, porque cuando se rompía el brazo se rompía 6 costillas, pero bueno, tenía 31 fracturas. Y luego hay un síndrome pseudovulvar, que es, por ejemplo, una risa inmotivada o un llanto inmotivado. Es decir, son estas cosas. Estos pacientes, cuando les haces los movimientos oculares involuntarios, reflejos, tienen una movilidad completa. Lo que pierden es la movilidad voluntaria. Bueno, esto ya os he dicho.
Vale, los 3 subtipos los pasamos. Lo del cromosoma 17 simplemente es esto que os he dicho, es un parkinsonismo asociado a una enfermedad, a una variante conductual de la enfermedad de la demencia frontotemporal. Es por una mutación de la tau, es muy poco frecuente, pero ya os he dicho antes que nos dio la capacidad de conocer que las mutaciones de la tau, o que la tau cuando se deposita es también un mecanismo de daño muy importante, y que a veces cuando intentamos en la enfermedad de Alzheimer, que hemos intentado hacer vacunas para el amiloide, o estamos dando anticuerpos monoclonales para el amiloide, probablemente estemos llegando tarde porque el amiloide haya puesto en marcha la tau, y la tau no la estamos tratando, con lo cual llegamos demasiado tarde. Digamos que la cascada ya ha empezado y una vez el río ya va a fluir, aunque nosotros pongamos una presa en el principio, el río ya fluye, que es lo que lo que se ha intentado en la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de motoneurona y la demencia frontotemporal, bueno, lo que os he dicho, últimamente se ha asociado a una mutación, a una expansión de un hexanucleótido en el cromosoma 9, en lo que se llama la Open Reading Frame 72, que es una cosa, son hexanucleótidos de repetición, son 6 bases nucleicas que se van repitiendo, y si tenemos una expansión se produce una alteración de esta proteína, y entonces nos provoca la enfermedad de motoneurona y la degeneración frontotemporal. Aquí tenemos una imagen de un paciente con una degeneración frontotemporal lobar. En este paciente es un paciente cada vez más avanzado, se puede ver una gran atrofia. Hay muy poco córtex, los ventrículos están muy dilatados, los ventrículos laterales están muy dilatados. Como veis aquí, este paciente probablemente también tendría una gran afectación de memoria, porque la zona de los hipocampos es prácticamente inexistente. Aquí se puede ver una de las cosas también que nos puede dar una pista del diagnóstico. Si os fijáis en la parte delantera, hay una atrofia mayor, se ven más los surcos que no en la parte trasera, es decir, que no en la parte occipital, en la parte posterior del cerebro. Lo que pasa que, como veis, va avanzando y la atrofia va siendo cada vez más pronunciada. Fijaros aquí lo grandes que son los ventrículos laterales, aquí son más pequeños y aquí son un poco más pequeños. Estos más o menos son imágenes similares. Luego, el 50% de todas las demencias frontotemporales tienen un componente genético. Las más frecuentes, las mutaciones más frecuentes son las mutaciones del cromosoma 9, las de la progranulina y la de la mutación de la tau. Como veis, la clínica es esta que vemos aquí, y todas estas son las mutaciones en distintas proteínas que la pueden causar, con lo cual no es una enfermedad una causa, es múltiples causas una enfermedad. Y si os fijáis, es también una enfermedad, dos enfermedades una sola causa. Nosotros podemos tener pacientes con una mutación de la progranulina, que alguien de la familia tenga un trastorno conductual y otro tenga una variante gramatical, una afasia progresiva gramatical. Claro, esto dota de una grandísima complejidad a todas estas enfermedades. Y claro, antes de encontrar un tratamiento eficaz para estas múltiples enfermedades, tendremos que saber cuál es el mecanismo de daño subyacente, porque si nosotros tratamos a todas por igual, lo vamos a hacer mal. No podemos dar un anticuerpo anti-tau, por ejemplo, a un paciente con una mutación de la progranulina. Entonces esto dificulta enormemente. Como veis, incluso la esclerosis lateral amiotrófica tiene un montón de mutaciones. Por ejemplo, es aquí esta enfermedad, la que se asocia a la proteína que contiene valosina, a una mutación de esa proteína, tiene no solo una enfermedad cerebral, no solo tiene una variante conductual de la demencia frontotemporal,
es que también tiene una miositis por cuerpos de inclusión, con lo cual le da una debilidad muscular, dificultad para tragar, y tiene además una enfermedad ósea que es la enfermedad de Paget. O sea que, como veis, son enfermedades multisistémicas, muchas de ellas, o algunas de ellas multisistémicas, que no, bueno, que es difícil. Bueno, yo esto, si queréis, lo dejo aquí porque creo que me he extendido en exceso y doy paso a las preguntas, porque esto es mucho más arduo todavía que lo anterior. Si lo anterior ya era complicado, esto es 1000 veces más complicado. Y luego aquí, bueno, pues yo prefiero no entrar porque es que me extendería mucho y encima me liaría porque es muy complejo. Así que yo, si alguien quiere preguntar algo, o Nacho, si quieres venir y si queréis preguntar algo, pues haremos lo que podamos. Ah, perdonad, voy a pasar y os voy a enseñar esto que os he dicho antes. Esta es una de las primeras cosas, de las últimas cosas que está haciendo. Sí, yo no sé si se ve muy bien, pero ¿verdad que veis un cerebro de un color amarillo con unos parches rojos, con unas manchitas rojas? Vale, estas manchitas rojas son las que se consiguen cuando inyectamos un marcador de la tau, de la proteína tau. Entonces, ¿qué estamos sabiendo? Que en este cerebro hay proteína tau depositada, con lo cual el mecanismo de daño, al menos uno de ellos, es la proteína tau. Claro, en el momento que tengamos un marcador para la tau, para la progranulina, para la proteína del cromosoma 9, o para todas estas, podremos saber si hay solo un mecanismo de daño o muchos mecanismos de daño. Lo mismo aquí. Todo lo que está marcado en rojo es que está depositando proteína tau. Son dos tipos de marcadores diferentes, pero como veis, esto todavía no está disponible de manera abierta, pero bueno, dentro de un tiempo, no sé cuánto, lo podremos disponer de ellos en los pacientes. Esto ha salido recientemente, hace muy poco, y entonces, solo que hasta hace poco nosotros pensábamos que había, siempre hemos dicho que hay una variante frontal de la enfermedad de Alzheimer. En este estudio lo que se ve se dice una variante frontal, pero resulta que en este estudio lo que vemos es que en la enfermedad de Alzheimer las principales lesiones no son frontales, sino que son en la zona posterior del cerebro, con lo cual habría que decir que hay una variante conductual de la enfermedad de Alzheimer, pero una variante frontal, porque no hay afectación frontal. Es muy curioso. Pues aquí, si pudiéramos señalaría, para que lo vierais y compararais, esa es la variante conductual de la enfermedad de Alzheimer, que suele ser una variante un poco más precoz, y esta es la variante, disculpadme, es que me hago sombra a mí mismo. Esta, ¿lo veis? Son las variantes conductuales de la demencia frontal. Veis que las lesiones son totalmente distintas, pero son prácticamente indistinguibles por la afectación de conducta. La principal diferencia entre ellas, y ya ha hecho antes mención Nacho, es que en estas tiene que haber durante 2 años una afectación exclusivamente conductual, y aquí, como veis también hay afectación aquí, vamos a tener enseguida afectación de memoria, casi desde el principio. Aunque lo que nos va a llamar la atención y lo que más nos va a molestar sea la presentación conductual. No sé si os traigo algo más, no, nada más. Y en cuanto a los tratamientos, pues preguntadme, porque mejor acabaremos antes. ¿Hay algún tratamiento preventivo para evitar que se hagan depósitos amiloides en el cerebro? Hoy por hoy, no. Lo único que se puede recomendar es un estilo de vida que aumente la reserva cognitiva o reserva funcional de los pacientes. Entonces, cuanta mayor actividad intelectual y física y cuanto más cuidemos nuestros hábitos dietéticos, por ejemplo, pues más protegidos, entre comillas, estaremos contra la enfermedad de Alzheimer y probablemente también contra estas demencias. Es importante saber que hay algunos estudios hoy en día, tanto que se han llevado a cabo en Inglaterra y en Estados Unidos, que dicen que desde siempre ha habido un miedo a que el envejecimiento poblacional conlleve una explosión de demencias. En estos estudios bastante extensos, lo que se ve es que en los últimos 10 años la incidencia de las demencias ha bajado. Y se cree que eso es
O sea, la incidencia, no el número global de pacientes con demencia, sino la incidencia. ¿Por qué? Pues porque se lleva una vida, digamos, más sana. Los pacientes más jóvenes, entre comillas, han recibido una mayor educación desde niños y están en cierta medida con una mayor reserva funcional, reserva cognitiva, y entonces eso hace que no se vean unas cifras tan grandes, tan desmesuradamente grandes, e incluso han disminuyendo. Con lo cual, siguiendo en este campo de la prevención muy precoz, los niños cuanto más, o sea, los niños al colegio, cuanto antes evitar combatir la no escolarización, que las comidas sean sanas, que sean nutritivas, que no estén malnutridos los niños. Con esto, y luego evitando el sedentarismo, el hipercolesterol, ahí lo quería decir, que se asocia, perdón, porque se me ha ido el santo al cielo, se asocia esta disminución de la incidencia de demencias al mejor control de los factores de riesgo vascular. Con lo cual eso es muy importante. Tenemos que cuidarlo simplemente poblacionalmente. Claro, en un individuo eso no puede no ser relevante, pero sí en cuanto a la población. ¿No? Pues... La demencia frontal que está muy apagada. Sí. Claro, hemos dicho que había unas formas pseudodepresivas, ¿no? Y otras formas pseudopsicóticas. Unos están muy apagaditos, los otros están que no paran, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción terapéutica para los apagados y cuál es la opción mejor terapéutica para los que están más diagnosticados? Desde el punto de vista farmacológico. Farmacológico. Para los que están, desde el punto de vista farmacológico, para los que están muy excitados, mi experiencia no suele ser demasiado buena. No suele haber un excesivo... No sueles encontrar un equilibrio en el cual estén poco excitados, pero no dormidos. A veces tienes que cargar la mano con la medicación, porque si no el paciente... pero bueno, antes de llegar a eso, siempre hay que intentar dosis bajas de fármacos que controlen la conducta, como los fármacos antiepilépticos o los fármacos antipsicóticos, sobre todo los atípicos, los de nueva generación, que tienen pocos efectos extrapiramidales, porque como veis, muchos de estos pacientes ya nos van a hacer efectos extrapiramidales por la propia medicación. Y desde el punto de vista, luego se puede, muy agitados también se pueden dar betabloqueantes, se pueden dar muchas cosas. En los pacientes con hipersexualidad se pueden dar antiandrógenos, se pueden dar, o sea, hay muchos fármacos, pero realmente no es fácil. Yo en estos casos, si se consigue que el paciente haga una psicoterapia, perdón, una psicoestimulación adecuada, como están más activos y tienen más cosas que hacer, suelen tener un mejor control. Lo que pasa que no siempre es posible, vamos. Y luego, en los que están muy apagados, yo no conozco ningún fármaco que sea eficaz en la apatía. No conozco ninguno. Se pueden probar muchas cosas. Se pueden probar antidepresivos, pero es que el paciente no está deprimido, con lo cual nos sirve de poco. Se pueden probar incluso derivados de las anfetaminas, el Concerta, el Mediquinet, el Rubifen, el Elvanse, pero claro, son pacientes ya con una cierta tendencia, o son pacientes mayores que tienen factores de riesgo vascular, y estos fármacos no están exentos de aumentar ese riesgo. Entonces, el modafinil, yo he intentado a dosis bajas, pero si en los otros pacientes es difícil, en los apáticos es todavía mucho más difícil. No hay nada, ni siquiera estamos de acuerdo dónde está la lesión realmente en el cerebro de un paciente apático. Si está prefrontal, si está en el cíngulo, es un síntoma realmente complejo. Yo no me atrevería a dar ningún consejo sobre tratamiento farmacológico en la apatía. Sí, respecto a la estimulación cognitiva que ha comentado el compañero, en relación al diagnóstico de afasia de diferentes tipos, ¿qué ejercicios, estrategias, un poquito más de ayuda para esta pérdida de lenguaje se puede aplicar? Bueno, me imagino que te refieres a estrategias como tal, o a los ejercicios de estimulación, o ambas. Ambas.
Pues los ejercicios de estimulación los hay de muchos tipos para cada función. Para la memoria, para las funciones ejecutivas, para la atención, hay infinidad de ellos y de tipos, y unos trabajan más una cosa, otros trabajan más otros trabajan muchas funciones a la vez. Yo te diría que sería hacer un buen estudio neuropsicológico y caracterizar muy bien qué problemas del lenguaje tiene, a pesar de que estos irán evolucionando junto con la enfermedad. E intentar ver, pues esto primero, qué es lo que más afectado se tiene, para saber también dónde tenemos que, digamos, que trabajar con más dureza. Y orientar la estimulación, orientar los ejercicios que se le den y que trabaje. Pues si tiene dificultad en encontrar las palabras, pues tenemos que usar ejercicios que promuevan que la persona se exprese y genere él mismo. Una fase muy global o muy severa, que no hay, Una fase muy que global. hay 3 o 4 palabras ahí repetitivas, ¿cómo podemos...? Bueno, cuando una persona está en un estado de afasia global severa en la cual produce 4 palabras, realmente la estimulación cognitiva tiene poco que hacer. Es decir, esto está aconsejado a personas en una fase de deterioro cognitivo leve, que se le llama, o de demencia leve. Cuando llegamos a ese punto que tú comentas, ya no es solo que la estimulación cognitiva pueda provocar poco cambio o poca mejora, sino que es que sencillamente va a ser muy complicado hacer estimulación, precisamente por esto, porque tiene el lenguaje muy, muy afectado. Lo que sí se puede hacer, pues, es intentar ver orientar la estimulación o la ayuda, la terapia, a algo más funcional, algo más en el día a día. Es decir, qué problemas tiene en el día a día, qué cosas le cuesta hacer o en qué cosas hay que ayudarle más, y intentar darle estrategias concretas para cada cosa que le puede pasar, para intentar aumentar la funcionalidad o la calidad de vida en el día a día. Pero la estimulación cognitiva en un momento así, en una etapa así, es prácticamente inservible. Hay un tema que me preocuparía. Por ejemplo, habéis dicho que las demencias frontotemporales se dan en personas más jóvenes. Personas que muchas veces en la fase de deterioro cognitivo ligero, que aún no es una demencia, ¿no?, pues sus trastornos de conducta pueden llegar a hacer verdaderas barbaridades, ¿no? En un Alzheimer, el hecho de plantearte si le discapacitas o no parece más fácil. En una demencia frontotemporal en fases precoces, desde el punto de vista de protección legal, ¿qué aconsejarías a las familias? Que alguien le diagnostican de demencia frontotemporal. ¿Qué hacemos? Bueno, yo en este caso siempre recomiendo lo mismo, que se vea la discapacitación, la incapacitación del paciente como un proceso de protección hacia el paciente, y que no se tenga miedo, aunque es cierto que es la muerte legal del paciente, donde deja de tener todos sus derechos, pero hay que comprender que eso es para protegerle, puesto que si ejercita sus derechos es un riesgo muy grande para él. Y ahora mismo hace poco hubo un congreso en el cual pues este tema se trató muy a fondo, porque claro, un paciente de, por ejemplo, 50-55 años, que de ser un honesto trabajador se convierte en un maltratador, o claro, es muy difícil saber qué es lo que está pasando, es decir, porque cognitivamente va a estar muy bien. Tú le pasas un test neuropsicológico al uso, y desde luego si le pasas un test de equilibrado cognitivo saca la máxima nota. Claro, tienes que ir más a buscar funciones frontales, tal. Pero claro, ese señor que se ha convertido en un maltratador o en un ladrón, que no es tan infrecuente, es decir, que te traigan a consulta a un señor porque su familia ve que no está, pero está condenado porque ha robado, y esto es un caso real, porque ha robado el bolso de una señora en un coche. Un señor de 60 años, por ejemplo, ¿y qué hace? Pues si este señor incluso había pagado sus impuestos, o sea, no había defraudado nunca Hacienda, cosa que ya es difícil en este país, pero, pues nada, entonces, claro, este señor no fue a la cárcel porque, pues,
se demostró al cabo de poco tiempo que realmente tenía una demencia frontotemporal. Pero si la evolución es un poco más lenta, el señor no ingresa en prisión porque es... Pero hubo otro que acosó a una chica joven, a su vecina, cuando el señor tenía 70 años, ¿eh? Es decir, pero la acosaba en un plan de tú eres lo más importante para mí y todas estas cosas. Esto lo vimos en Tarrasa. Y era además el padre de un amigo mío. Con lo cual, bueno, pues un señor que había sido absolutamente un padre ejemplar, un buen día hace esto, tenía una demencia frontotemporal. Entonces, yo creo que hay que ver la incapacitación y así hay que hacérselo ver a los pacientes, perdón, a los familiares, que son los que en este país suelen tener como más reticencia, que es una medida de protección para el paciente, que no podemos dejar que él se siga haciendo daño porque ya no es responsable, porque esa zona del cerebro que tiene afectada le rompe todos los frenos. O bien le deja apático y no hace nada, y porque no genera ni una sola iniciativa, o porque todas las iniciativas que genera no son frenadas. Con lo cual, en cualquiera de los dos casos, es más importante al señor incapacitar preventivamente al señor que hace esto, al señor que tiene un cuadro pseudopsicopático, que no al que tiene un cuadro apático. Pero también es verdad que hay que ir con mucho cuidado, porque para acabar de complicar la situación hay una cosa que se llaman fenocopias, que son pacientes que tienen la misma conducta de un paciente con demencia frontal conductual, que no evolucionan, se quedan siempre en un estadio inicial. Con lo cual a estos pacientes que no tienen la enfermedad degenerativa, sino que se llaman fenocopias y que todavía no sabemos a qué obedecen, hombre, hay que dar un tiempo, o sea, uno no se va a lanzar al primero que no se levanta de la cama a incapacitarlo, ¿no? Porque este es, o al que le da por jugar a la lotería de Navidad en vez de 50 euros como siempre 100. Vamos a dejar un tiempo de evolución. Si no evoluciona, pero si se ve que evolucione la cosa va a peor y que realmente el cuadro ya es no solo un deterioro cognitivo leve, sino una demencia, yo creo que la incapacitación es una muy buena medida y una medida de protección del paciente. Y eso hay que verlo así, porque si no, es que al final estamos viendo pacientes que son incapaces de hacer absolutamente nada, a los cuales se les consulta qué hacer con un patrimonio. Pero oye, pero ¿no ves que el pobre te diría otra cosa en un estado normal? No te diría esto. ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es protegerle. Hay que ir con cuidado porque a veces esto también hay gente muy aprovechada, ¿eh? Pero bueno, lo normal en este país es que la familia se implique en el cuidado de los pacientes y tenemos suerte que el porcentaje de buena gente y de buenas personas en este país es alto todavía. También hay algunos malandrines, pero... ¿Vale la pena dar el cerebro en este tipo de patología? Es decir, ¿tiene algún interés, aparte del diagnóstico y científico, tiene algún interés para la familia? Para la familia puede tener el interés de que una vez donado el cerebro y viéndolo, puedes determinar si se trata de un caso esporádico o se puede determinar si es un caso genético, con lo cual para la familia también tiene un interés a la hora de planear el futuro. O sea que yo creo que... Pero desde luego el interés fundamental es un interés científico, porque si... Cuando en la introducción de la charla he dicho que eran excelentes neuropatólogos, el doctor Alzheimer, por ejemplo, era un patólogo excelente. Pues así empezó a funcionar y así se empezaron a catalogar las enfermedades. Pues un síntoma, una lesión. Ahora se nos ha complicado mucho con la biología molecular, sí, pero si nosotros no tenemos el sustrato patológico, no vamos a funcionar, no vamos a evolucionar. Y tenemos la suerte de que en Barcelona tenemos un banco de tejidos neurológicos excelente, que tratan excelentemente los cerebros, que están en contacto con todos los demás bancos de cerebro del mundo, que es una red que permite investigar a mucha gente sobre determinadas cosas que son poco frecuentes. Pero, por ejemplo, tú puedes pedir al Banco de Tejidos Neurológicos, desde Estados Unidos, puedes pedir muestras de determinada enfermedad y te las envían. Y el investigador americano o el investigador español, si las pide fuera, pues tiene más casos para investigar. O sea que esta red de bancos neurológicos, que todos siguen el mismo protocolo a la hora de conservar y de tratar el tejido nervioso, los cerebros, es muy importante que tengan una buena... una buena cantidad de donantes, de gente que, bueno, y además es que yo he trabajado en el banco, sé cómo
se trata a los pacientes, sé cómo se trata a los donantes y realmente, bueno, pues se les trata muy bien. No hay que tener miedo, no, es que no, la familia no nota nada cuando le devuelven a su ser querido, y realmente es que se ayuda muchísimo, se ayuda muchísimo. No hay nada más triste para un médico en general que perder a un paciente sin saber por qué lo ha perdido. Y eso pasa a veces. Es decir, no sé qué ha pasado. Hombre, ayúdame a que no me vuelva a pasar. Y ayuda a los demás, no solo a mí, ayuda a los demás a que no vuelva a pasar. Entonces, claro, yo creo que hay que perder el miedo a estas cosas, hay que perder el miedo a la donación. Es todo un proceso tremendamente sencillo y nos ayuda mucho a todos. Yo quería pedirte si hemos hablado de que no hay tratamiento para la enfermedad que hoy hemos comentado. Pero pienso que sí que es cierto y debe saberse, ¿no?, que hay muchas líneas de investigaciones. No es un terreno baldío que esté allí, sino que realmente en este momento pues hay grupos a nivel mundial que están investigando profundamente en estos trastornos, ¿no? Es decir, que no puede perderse la esperanza. Quizás nuestro familiar que está muy afectado pues ha perdido ya un poco el camino, ¿no? Pero bueno, pienso que estamos investigando, ¿no? Sí, hay varias líneas de investigación abiertas, muy centradas en la tau, porque es la que conocemos antes, la que conocemos mejor su estructura y contra la cual ya se han hecho algunos anticuerpos monoclonales. Con lo cual, esta sería una vía, pero está en unas fases muy iniciales en la investigación. Y luego hay otra, no sé si os acordáis hace unos años, una medicación que se llamaba Rember, que en el fondo era azul de metileno, que se investigó en pacientes con enfermedad de Alzheimer, que decía que daba unos resultados espectaculares, pero que luego no llegó a más porque se vio que los pacientes no eran, o sea, se había seleccionado a los pacientes un poco a voleo, y no eran pacientes con enfermedad de Alzheimer, porque las características genéticas que tenían no cumplían los requisitos de una enfermedad de Alzheimer. Y entonces ese estudio, que era tan prometedor, se vio que no era válido y que no servía para las enfermedades para la enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues como parece que el azul de metileno tiene una acción que impide la agregación de la proteína tau, se están haciendo ensayos con azul de metileno. O sea, yo creo que fundamentalmente lo que hay son varios fármacos, anticuerpos monoclonales anti-tau y el azul de metileno. Que el azul de metileno está en una fase un poquito más avanzada, pero eso es lo que conozco. Y luego sobre la apatía, hay una psicoterapia en pacientes bastante avanzados, una psicoestimulación en pacientes bastante avanzados, que es la musicoterapia, que consigue activar a los pacientes mucho, y en fases muy avanzadas de la enfermedad. Entonces, yo no sé si habéis visto un documental, una película documental de Michael Rosato Bennett que se llama Alive Inside, o suena, en la que se ve cómo pacientes en estadios avanzados de enfermedades, algunos con un parkinsonismo muy importante o con una demencia muy importante, se activan ante una música con carga emotiva para ellos que les ha gustado mucho. Entonces, yo creo que esto, y de hecho hay una campaña, este Alive Inside es parte de una campaña en la cual tú entregas tus iPods antiguos a estos señores y estos los llevan a las casas donde viven pacientes ancianos y se los llevan llenos de sus canciones favoritas. Se les llenan de canciones y entonces el paciente hace un tiempo de estimulación con el iPod, que a ti ya no te sirve y a ellos les sirve. Entonces es una muy buena... Y la película es realmente muy motivante, O sea, que ves cosas que dices, hombre, esto es muy curioso que sucedan estas cosas. Que pacientes que están sin hablar durante años, les pones la música que les gusta y se mueven, cantan y además cantan bastante bien y llevan el ritmo con cierta soltura. O sea que yo creo que nos falta mucho por investigar en esto. Claro, tampoco es un estudio, digamos, científicamente comprobado, pero desde luego las imágenes que uno ve son realmente muy impactantes. Esto, poniendo Life Insight en internet, os sale algún... o Michael Rosato Bennett, os sale alguna imagen, no la película completa, pero sí alguna de estas que te deja bastante impactado. Sí, luego hay una asociación de
creo recordar que era de Cádiz, en Cádiz, que trabajan con esto, se llama Música para Despertar, ¿vale? Y también tienen, se pueden ver pues en las redes sociales y así, vídeos, imágenes con gente con una demencia severa, con una demencia muy avanzada, que prácticamente no hablan, prácticamente no se mueven, y que es tan sencillo como que les ponen los auriculares, le dan al play, y la persona, aunque sea mínimamente que empiece a hacer así, y que saca una sonrisa. Pero es que eso, en esa persona que estaba parada, es un mundo. Y es únicamente por esto, por la música. Es que no es más. Yo creo que no hace falta tampoco mucho estudio, ¿no? En hacer mucho estudio, como siempre, con fármacos, se ve, se puede, ¿no? Esto. Pues si no hay ninguna pregunta más, volver a agradeceros que estéis aquí y muchísimas gracias. ¿No? Nada más.